Tenemos aquí el modelo de matriz de riesgo, el formato que manejamos. Voy a agrandarlo, este es un poco extenso. Entonces, pues lo importante aquí es que lo hemos realizado basados en la NTC 31000 para gestión y valoración de riesgos de procesos, como venimos hablando anteriormente. Sin embargo, si ustedes llegan a definir otros requisitos aplicables, pues lo pueden incluir. Esta matriz ya ha sido, al igual que los otros formatos, auditada por distintos organismos de certificación, de acreditación, y pues nos ha ido muy bien, la hemos nutrido porque hemos tenido hallazgos con esta matriz, pero la hemos ido nutriendo y realmente se ha fortalecido y es el modelo que tenemos para hoy. Básicamente, que es definir los riesgos, identificarlos y valorarlos. ¿Cómo lo hicimos? Con la metodología 31000. Definimos el proceso. Aquí yo se las dejé diligenciada con ejemplos de procesos y ejemplos de riesgos que se puedan llegar a materializar, pero pues les digo, son procesos, son ejemplos que pueden tener ustedes en cuenta. Se definen actividades, la generalidad o una descripción de esta actividad y la descripción del riesgo. Aquí la idea es que ustedes dentro de ese análisis definan cuáles son las causas que se generaron o se llegaron a identificar de ese riesgo. Puede que el riesgo se haya materializado o se pueda llegar a materializar. Entonces, ¿qué lo causa o qué lo origina? ¿Se acuerdan que anteriormente estábamos viendo en el módulo de acciones correctivas el análisis de causa raíz? Entonces, cuando esa no conformidad afecta al sistema de gestión y afecta sus riesgos, esas son las causas que vendrían a alimentar acá esta sección. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Consecuencias de qué? Consecuencias si tal vez son las consecuencias de lo que pueda llegar a desatar dentro de la organización y que afecta los resultados de ese proceso. Ya vamos a hacer un ejemplo. Y aquí vamos a ver ya lo que es la valoración del riesgo. Vamos a definirlo por probabilidad, impacto, y esto nos va a dar una valoración descrita cualitativamente. Entonces, ¿de dónde sacamos esto? La probabilidad, el impacto y la valoración. Realmente nace de lo que le haya ocurrido a la empresa o lo que le pueda ocurrir o cómo se pueda llegar a materializar ese riesgo que hemos evidenciado, pero estas convenciones están acá en la siguiente pestaña, vienen de la ISO 31000. Entonces, si a ustedes le preguntan, bueno, ¿qué metodología emplearon? Pues acá pueden referenciar tranquilamente la 31000 o pueden tomar ustedes mismos la 31000 y hacer el ejercicio. Hemos ido con el tiempo nutriendo esta escala, por eso es que no afirmo desde el principio está 100% hecha con la metodología 31000, porque la 31000 es una guía, es una generalidad que hemos ido haciendo, ajustándolo, dándole tal vez un poco más de propiedad, y por eso pues no van a encontrar tal vez tal cual las tablas escritas, pero sí van a ver que es la misma metodología. Entonces vamos a calificar los niveles de probabilidad. La metodología 31000 nos lo define de 1 a 5. Dice que son niveles de probabilidad: raro, improbable, posible, probable y casi seguro. ¿Qué quiere decir eso? Como estamos viendo la probabilidad, el riesgo que ustedes definieron le va a dar una escala de frecuencias. 5 años, una vez en 5 años, una vez en 2 años, una en 1 año o menos de 1 año. Ya vamos a ver con un ejemplo aplicado. Y la determinación del impacto. Entonces, ella también lo valora de 1 a 5, donde 1 es insignificante, 2 es menor, 3 es moderado, 4 es mayor y 5 catastrófico. Y hace una descripción. Aquí esta descripción nosotros la hemos ido adaptando a una generalidad también, pero de pronto a lo que ocurre netamente en la organización, en la empresa, muy puntual. Acá ustedes lo pueden hacer libremente. Vuelvo y les digo, la 31000 es una guía. Y finalmente
vimos que esto nos da un colorcito moderado, ¿cierto? Es por el mapa de calor que nos expresa la 31001, donde está la probabilidad y donde vemos el impacto. ¿Qué es lo que pasa? Que el cruce de estos dos es el que nos va a dar el color, que realmente es el mapa de calor. Cuando vemos este rojo estamos hablando de extremos, cuando vemos este naranja estamos hablando de altos, cuando vemos el amarillo es un riesgo moderado y el verde es bajo. Entonces, de forma visual estamos viendo esta valoración. Después de que hacemos esto, ya definimos pues variables como responsables, qué acciones qué acciones propone la empresa para que ese riesgo no se materialice y cómo hace el monitoreo y el seguimiento de ese riesgo. Entonces, como les dije, vamos a hacer un ejemplo como para contextualizarlo un poco mejor, pero ustedes van a tener acá la metodología diligenciada. Entonces tenemos el proceso comercial, la actividad son las necesidades del cliente, la descripción es contactar al cliente, sea el medio que sea que se contacte el cliente, y el riesgo que se describe es no dar respuesta al cliente a tiempo o la que él espera, ¿sí? ¿Qué puede causar esto? Atención a otros clientes o definir prioridades de forma tal vez no apropiada, tal vez la persona comercial está en una capacitación y no le dio atención a su cliente, ¿cierto? Entonces se puede llegar a presentar, o esa puede ser la causa. ¿Y qué consecuencia puede traer esto? Clientes no conformes e insatisfechos. Aquí es un ejemplo, ¿no? No quiero decir que esto siempre en todas las organizaciones sea así, son ejemplos, entonces por eso es que se debe hacer el modelo ajustado a la organización. Entonces ahora sí vamos a ver la valorización, cómo nosotros llegamos a esta valorización. Vamos a la probabilidad. En este caso dijimos que era improbable, pero puede, como ese ejemplo, puede ser cualquiera, ¿cierto? Entonces decimos probabilidad. Sabemos que ya vamos a calificar de 1 a 5, pero entonces, ¿qué quiere decir ese 1 a 5? Entonces dice, 1, raro, el evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales, es decir, no se ha presentado en los últimos 5 años. Entonces, esto que acabamos de hablar en esta empresa no ha pasado en los 5 años. Pero después decimos 2, improbable, que es el que valoramos allá. El evento puede ocurrir en algún momento y la frecuencia es al menos una vez en los 5 años. Entonces, para cada efectos del ejemplo, ha ocurrido una vez en los últimos 5 años y la empresa dice, sí, esto puede ocurrir, ¿sí? Posible. El evento podría ocurrir en algún momento, al menos una vez en los últimos 2 años. Entonces, puede llegar a ser posible. Probable. El evento probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias y al menos una vez en el último año se presentó. Y casi seguro, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias y ha ocurrido más de una vez en el año. Entonces son esas cosas que uno dice, ah, sí, eso siempre pasa, ¿cierto? Entonces, esa es la valoración. Cuando hablamos del impacto es cuando ya sucede. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué pasaría si? ¿Cuál sería el impacto si esto llegara a ocurrir? En este caso decimos 1, insignificante. Si el hecho llegara a presentarse, afectaría de forma mínima las operaciones de la empresa, sin interrumpir la producción ni los servicios. Los costos o la pérdida serían prácticamente irrelevantes y no tendría impacto en la reputación o en la calidad de los productos. 2. Menor. Si el hecho llegara a presentarse, generaría pequeños inconvenientes o reprocesos en áreas específicas como el suministro o atención al cliente. Los costos serían controlables y no afectaría significativamente la rentabilidad ni la percepción del cliente. 3. Moderado. Si el hecho llegara a presentarse, impactaría de manera notable pero manejable las operaciones o los indicadores. Podría provocar retrasos en la entrega de productos o servicios,
aumentos moderados en los costos operativos o la necesidad de implementar acciones correctivas significativas para mantener la calidad y satisfacción del cliente. 4. Mayor. Si el hecho llegara a presentarse, afectaría de manera considerable las operaciones. Aquí ya vemos consecuencias graves, ¿cierto? Vemos interrupciones prolongadas de la producción, altos costos para mitigar el problema, posibles incumplimientos contractuales, podría impactar negativamente la satisfacción del cliente, la reputación de la empresa, del mercado, generando además riesgos financieros considerables. Y catastrófico, ya su solo nombre lo dice, ¿cierto? Si el hecho se llegara a presentar, causaría consecuencias devastadoras como la paralización total de las operaciones, pérdidas masivas de ingresos, incumplimientos legales, contractuales, daños irreversibles a la reputación de la empresa, la viabilidad financiera de la empresa, o esto podría poner en riesgo la continuidad del negocio o de la empresa. Entonces, así es la forma coherente de poder hacer de forma concreta esta calificación. Para acá, para efectos del ejemplo, dijimos probabilidad improbable, impacto moderado. Vamos a la tabla del mapa del calor, probabilidad improbable y el impacto moderado. Entonces vemos este cruce y se centra en moderado en el amarillo. Por estas razones que ustedes ven acá esta valoración en amarillo, ¿sí? Ya después ustedes definen cuáles son los controles, cómo hacen seguimiento. Aquí yo lo cambié. ¿Por qué? Porque dije, listo, quiero hacer este ejercicio que ustedes vean cuando uno hace un seguimiento en las matrices de riesgos. ¿Por qué lo quiero hacer con ustedes? Porque en auditoría muchas veces vemos que estas matrices se hacen una primera vez y no se vuelven a modificar, no se vuelven a revisar, se dejaron como ley y no se revisan. Y realmente el propósito de esto, más que cumplir la parte documental, que es lo que siempre les he dicho, es que la empresa se siente y diga, venga, ¿estos riesgos se han materializado o no se han materializado? Entonces, en este caso, dijimos que era moderado, que era improbable, moderado, ¿cierto? Aquí la empresa se sentó y dijo, no, mira que la probabilidad es raro, ¿sí? Ya vemos que de improbable bajó a raro, y el impacto sería menor. Ya evaluamos, concretamos que esto sería menor y la valoración de nuestros riesgos dio bajo. ¿Y por qué? Se realizó la nueva valoración del riesgo y este no se ha materializado, lo que se hace que se clasifique como bajo. Como una conclusión, ustedes pueden ver, les dejé acá varios ejemplos que nos han pasado en la vida, en la experiencia que tenemos con estas matrices, y de seguro les va a servir muchísimo para el ejercicio. Ahora el otro que vamos a analizar, permítanme acá un segundo, vamos a analizar es el tema de análisis del contexto. Entonces, este también ustedes lo van a encontrar diligenciado en su material. Es un análisis del contexto basado en metodología FODA o DOFA, donde vemos factores internos, como les comentaba anteriormente, fortalezas y debilidades internas de la organización, y análisis externo, oportunidades y amenazas. Entonces, la metodología está escrita. Ustedes pueden ver ejemplos, dejamos ejemplos financieros, dejamos ejemplos para el tema ambiental, para el tema de seguridad y salud, lo hicimos integral. Pues realmente, como pueden ver, es un ejercicio que debe hacerse muy concienzudamente con cada empresa, ¿sí? Pero lo que queremos mostrar en este ejercicio es cómo al hacer estos cruces de información obtenemos estrategias. Porque es importante hacer un análisis FODA o DOFA en esta época. Tal vez no lleguen en este momento a la estrategia. Aquí ustedes pueden hacer reconocimiento de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y crear estrategias para el próximo año, ¿sí? Entonces nosotros como equipo, como empresa, siempre reunimos tanto a nuestros clientes como a nosotros mismos entre noviembre y diciembre a revisar nuestros FODAs o nuestros DOFAs, y decimos, esto continúa siendo una fortaleza
o si nunca hemos hecho un FODA, cuáles son nuestras fortalezas como organización. Atención personalizada, la experiencia que tienen las empresas, precios competitivos, qué debilidades tiene. Entonces tal vez la falta de flujo de dinero, tal vez no hay gestión comercial visible dentro de la organización, tal vez no se han definido roles, funciones internamente o no hay un presupuesto económico y hacemos ese análisis interno, ¿sí? Después analizamos el externo con las oportunidades y las amenazas. Aquí aplicamos el famoso PESTEL. Analizamos la parte política. Políticamente, ¿qué nos está ofreciendo el gobierno, el entorno, esto externo para que nuestro sistema o nuestra organización funcione? Ejemplo, en nuestro caso, la exigencia de que las empresas tengan un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Porque para nosotros es una oportunidad, porque podemos ofertar este servicio como empresa. Para algunos será una amenaza, es decir, son demasiados requisitos normativos y pues realmente no damos abasto para cumplirlos, ¿cierto? O temas económicos, alivios económicos por pago de impuestos. Entonces, esto tal vez puede que llegue a aliviar a la empresa, ¿sí? O amenazas políticas, desconocimiento de la normativa legal por los cambios que se han venido presentando últimamente, ¿cierto? Tal vez hay competencia desleal o no se tiene un plan de contingencia frente al cambio climático, porque hoy en día las normas ISO deben implementar cambio climático, ¿cierto? Y al hacer este análisis, pues ya ustedes se pueden sentar y decir, listo, vamos a cruzar estas fortalezas, vamos a darle con la fortaleza y la oportunidad para crear una muy buena estrategia. Ejemplo de estrategia, ofertar al cliente y clientes potenciales el cumplimiento del sistema de gestión. Lo tomamos de una fortaleza, tenemos ya un staff de clientes, una reputación de 12 años, tenemos una empresa legalmente constituida y una oportunidad de este marco legal y ofertamos el servicio. Son ejemplos de la vida real, en el caso de nosotros, ¿sí? Hay muchos hipotéticos, pero hay casos reales también, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca este análisis del contexto.